Bienvenidos, estimados oyentes, a su programa de la geopolítica. Este es el programa número 2 del ciclo que programamos. La vez pasada habíamos hablado de lo que era la geopolítica desde su inicio hasta la Segunda Guerra Mundial. Hoy vamos a hablar del panorama de la Agenda 2030 y entonces ese va a ser nuestro segundo tema. Semana entrante estaremos con el despojo de la soberanía de los países a cargo de la doctora Sandra Caena. Y luego tendremos el cuarto tema, que será quiénes son los amos del mundo. Ese tema va a ser monitoreado por Carlos Enrique Saavedra. Y luego seguiremos con todo lo relacionado con la geopolítica tras el coronavirus, el tema que será liderado por aquí la doctora Gladys Gualdillo. Bueno, vamos a empezar en este panorama que vamos a hacer hoy. Este tema es muy extenso, es un tema demasiado, tiene demasiadas aristas, pero es un tema muy interesante que todas las personas que vivimos en cada país debemos estar enterados, porque este es un tema que ha sido desarrollado muy sutilmente y que no ha sido socializado efectivamente. Entonces, se habla del reseteo, se habla de un nuevo orden mundial, se habla en algunas otras partes de las dos agendas, y entonces esto tiene su origen en el Club de Bilderberg. El Club de Bilderberg fue presidido por el señor David Rockefeller. Si uno hace un análisis de la familia Rockefeller, ha sido una de las familias más ricas de los Estados Unidos. De hecho, el padre de Rockefeller pues ha sido propietario de grandes inmuebles en Nueva York. La casita donde nacieron la familia, los hijos de Rockefeller, es lo que es el Museo de Arte Moderno en Nueva York, una casa suntuosa de 6 pisos que en su momento fue insignia de esa ciudad de Nueva York. Y uno de los hijos del señor John Rockefeller fue David Rockefeller. Después toda la familia Rockefeller pues, era dueña de muchísimas propiedades y de empresas. Dentro de esas empresas está Standard Oil, que es lo que conocemos hoy como la productora y distribuidora de combustibles en todo el mundo, como la ESO y Exxon, y lo que se denomina la Mobil. De tal manera que ellos han sido precursores de emprendimientos y nuevas agendas mundiales. Digamos que el Club de Bilderberg tuvo como comienzo todos los aportes de la familia Rockefeller, y ellos, y el gran abanderado fue David, o David Rockefeller, y David siempre confesó que él quería hacer una nueva estructura social. Como veremos en el programa número 4, esto traía orígenes anteriores con todo lo que es los Illuminati y los masones en el mundo. De tal manera que ahí arranca todo este panorama. Entonces se habla de un selecto grupo de personas que quieren crear un mundo para controlar. Ese es el primer, digamos, el primer axioma de esta agenda. Lo segundo es que tiene dos grupos muy definidos, el grupo de los nacionalistas y el grupo de los patriotas. Yo no sé si ustedes tienen algún referente sobre qué es un patriota. Por ejemplo, Sandrita, ¿qué percibes tú que es un patriota y qué es un nacionalista? ¿Percibes alguna diferencia o tienden a confundirse? Pues yo lo que tengo entendido, buenos días a todos
lo que tengo entendido es que hay ahorita dos corrientes como preponderantes en el mundo, que son la corriente globalista, que es la corriente, el globalismo es un proceso que se está acentuando. Aquí acaba de llegar Enrique Saavedra, hijo. Bastante ruidoso resultó el ingreso. Sí. Es un proceso que está tomando cada vez más fuerza, en el que van a primar organismos transnacionales, leyes transnacionales, por encima de los estados-nación. Muy bien. Y la figura o el sentimiento patriota o nacionalista es el de personas que, aunque ven como algo positivo la globalización, no tanto el globalismo, que le resta soberanía a los estados-nación. Pues pero creo esto, que sí se tiende a confundir el término patriota con nacionalista. Exacto, entonces mira que vale la pena esto para aclarar un poquito. En primer lugar, no podemos confundir lo que es la globalización con la agenda globalista. Son dos cosas totalmente diferentes. La globalización es este fenómeno que empieza en los años 80, donde es el comercio sin fronteras, la apertura total, ese concepto del mundo de aldea global, en donde hay comercio sin fronteras y sin limitación. Eso es diferente a la agenda globalista. La agenda globalista es la que está determinando cuáles van a ser estos parámetros de este nuevo orden mundial. Entonces, vale la pena, gracias por esa intervención, porque fíjate que nos permite aclarar elementos. Lo otro es que un patriota, un ejemplo de un patriota sería el general de Gaulle, que fue gran abanderado en la guerra mundial, fue un militar y fue presidente de Francia. El general de Gaulle pues era un hombre muy valioso porque fue el que encabezó la resistencia de Francia contra la invasión nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso podríamos decir que es un patriota. Un nacionalista, ¿quién podría ser? Pues, un Hitler. Adolfo Hitler fue un nacionalista. Entonces, la diferencia es el método que emplea un nacionalista y un patriota. El patriota es la persona que ama su país, pero lo lidera sin necesidad de fomentar odios. Ese es el patriota. El nacionalista es aquel que necesita odiar a otros para colocar por encima sus ideas. Entonces, esta parte nos muestra que, por ejemplo, en esto del nuevo orden mundial, hay un nacionalismo que está tras de esta estrategia. Carlos Enrique, buenos días. Bueno, buenos días a todos, mucho gusto saludarlos y también a los que nos siguen a esta hora. Me parece muy interesante en este tema, pues empezar por eso, por lo básico, porque es un tema tan complejo, que es tan, además, tan posicionado en la agenda mundial de los países, que vale la pena empezar por esas definiciones y por esos conceptos básicos, me parece muy interesante. Efectivamente, yo creo que para acercarse a este tema, hay que hablar es que más allá de las democracias, más allá de la soberanía, que hoy en día es algo que se pone mucho en entredicho en los países, hay una agenda o un derrotero que se fija en otra parte que no es en los estados y que no depende de la voluntad política de los pueblos, sino que es una agenda mundial, es una agenda global, eh, que de todas maneras hay un plan de imponerla, muchas veces sin importar qué gobernante llega en los países. Pienso que es el debate actual, más que entre derechas e izquierdas que existe, pero muchas veces la derecha y la izquierda no tienen como diferencias tan tajantes en muchos temas. Lo que realmente muestra para mí es la discusión de la que venía contando Sandra, que es entre globalistas y patriotas.
Los patriotas buscan que como ser un poco los aguafiestas de la invitación, ¿no? Que es buscar que cada pueblo se autodetermine con base en su propio proyecto político y social, mientras que el globalismo es insertarse dentro de ese plan que ya miraremos. Pero vale la pena decir que no todos los patriotas han sido malos. Hitler es un ejemplo de patriota, pero también tenemos otros patriotas, como por ejemplo Donald Trump, que tenía algunas políticas y algunos valores de defender Estados Unidos que valían la pena. También tenemos el caso de Bolsonaro, que tenía un proyecto patriota, que no era, que no seguía ese derrotero del globalismo. Eh, y tenemos otros ejemplos más, digamos que de proyectos independientes que se alejaban digamos, de ese punto del globalismo. Sí, claro que Hitler era el nacionalista, ¿no? No olvidemos eso. No patriota. Él exaltó los odios para poder llegar allá. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los métodos que tiene esta nueva Agenda 2030? Pues lo que hemos percibido es que va acabando con la soberanía de los países, se está debilitando la familia en su rol tradicional y se perciben unos ataques a las personas que tienen alta escala de valores y entonces porque van en contra de una u otra manera con algunos temas de la agenda globalista. Por ejemplo, hubo un enfrentamiento entre cristianos y toda una reunión que había sobre una posición de algunos cristianos que unos defendían y otros no el orgullo gay. Entonces, sobre eso es donde ha habido una gran polémica y una gran controversia. Y, por ejemplo, parte de la agenda 2030 es que no haya diferencias de género. Entonces, este es otro punto que se está mirando y se está viendo en una forma muy clara. Lo otro es el avance del aborto en el mundo. Pues dentro de la agenda, ya algunos estados como Nueva York han aprobado el aborto en cualquier momento. Puede el niño, una señora puede tomar la decisión de abortar a su hijo en el 9º mes si le provoca. Eso ya está vigente en el estado de Nueva York. Hace 2 semanas hubo una reacción del estado de Texas, específicamente en contra de esa ley. Entonces, finalmente echaron para atrás esa propuesta que quería homologarse con Nueva York. Entonces, fíjate que hay reacciones de parte y parte, y eso es lo que se está mirando. Gladysita, ¿qué percepción tienes ahí sobre esta parte? Pues sobre los métodos, el método que están utilizando, que ataca a la familia, personas con escalas de valores altos, lo de diferencia de género y aborto, todo tiende como a disminuir población, porque hombre con hombre, mujer con mujer, como decía la reina, de ninguna manera pueden procrear, matar niños, debilitar a los viejitos. De alguna manera estas pandemias acabaron con las personas que tienen salud deficiente o problemas. Entonces, toda como que, por lo menos así se vislumbra, que va como en contra de la población, que va para disminuir población. Muy bien, entonces uno de los graves problemas de la humanidad, según el foro de Davos, es el crecimiento exorbitante de la población. Entonces, dentro de esta Agenda 2030 existen todos los mecanismos diseñados a frenar ese crecimiento de la población. Muy bien. Se habla del calentamiento global. Esto es muy importante porque hemos visto que sí, el planeta viene calentándose. El año pasado se calentó la temperatura mundial en 1% y se dice que si se sigue calentando a una temperatura del 3%, ya la naturaleza se desbalancearía y tendríamos catástrofe. Esto es parte de lo que está trabajando esta agenda
Pero hay algo curioso y es que se están fijando roles a los países. Entonces, a Hispanoamérica se le están fijando algunos parámetros de que su economía va a estar básicamente representada por servicios y no por empresas manufactureras. Se le asigna la manufactura a empresas chinas y empresas de la India. Y entonces se dice que eso es en beneficio de evitar ese calentamiento global. Sobre el endeudamiento de los países, pues ya vamos a dedicar un programa a esto, pero esto está basado en un principio bíblico que dice que el deudor es esclavo del que presta. Entonces, en la medida en que los países se endeuden, y ya lo estamos viendo, países que están comprometiendo dentro de su endeudamiento externo, más allá del 40 o 50% de lo que reciben de ingresos en el Producto Interno Bruto, lo están dedicando al porcentaje de la deuda. Entonces, ya los países están endeudándose más allá del 50, 60, 70%, y veíamos que hay muchos países que están comprometiendo los presupuestos de 10 años adelante, de un siglo adelante, de tal manera que eso va a generar que los organismos internacionales vayan a tener poder para ver a qué país refinancian, a qué no refinancian y bajo qué condiciones serán las reglas del juego. Entonces, vemos que Donald Trump tuvo un papel preponderante porque él era como uno de los opositores a esta nueva agenda. Sucede esto del fraude en los Estados Unidos, que curiosamente uno diría, al quitar a Trump y colocar a Biden, como que la agenda se va a acelerar. Y no volvieron a decir nada las cortes sobre qué pasó con el fraude. ¿Esto qué percepción te da, por ejemplo, Sandrita? Esto de que las cortes no volvieron a hablar pareciera como que están de acuerdo con que haya ese cambio de una u otra manera, ¿no? Sandrita, percepción. Sí, Enrique, discúlpame, me gustaría irme un poquito atrás también para aclararle a los oyentes, las personas que nos están acompañando, la Agenda 2030, pues en qué consiste. Y esta agenda se trazó de parte de la ONU en el 2015. Es una agenda de 15 años. Consiste en 17 temáticas que deben ser alcanzadas para el 2030. Aparentemente, los puntos que propone esta agenda son desinteresados, son muy humanistas, buscan el bien de la población. Entonces, por un lado está el tema de acabar con la pobreza, incrementar el nivel de alfabetismo en el mundo, disminuir el desempleo, generar empresas, ayudar a los empresarios, etcétera. Pero vemos que hay una sombrilla muy grande por encima de esta Agenda 2030, que es el cambio climático, y una línea transversal que es el control poblacional. Para nosotros como creyentes, el presidente Donald Trump era muy importante porque estaba dirigiendo la nación más poderosa del mundo, sigue siendo la nación más poderosa, aunque ya más adelante, bueno, en el transcurso como estos encuentros, vamos a ver qué está pasando con Estados Unidos y qué otros poderes están surgiendo y están tomando también mucha relevancia y protagonismo en el sistema internacional. Pero bueno, teníamos a un hombre que, a pesar de haber tenido un pasado, digamos, como tan tormentoso, Donald Trump, lo vimos dirigiendo la nación todavía protestante y libre en el mundo, de la mano de pastores y sobre todo defendiendo los principios y los valores cristianos.
uno de los temas que más defendió Donald Trump fue el de la vida. Y para nosotros como cristianos eso debe ser muy diciente, debe ser como un aviso de que esa persona debe ser apoyada por nosotros, así sea como en oración. Así no estemos de acuerdo con muchos otros aspectos, pero si vemos que una persona está defendiendo la vida desde el vientre de la madre, eso ya debe ser para nosotros una alerta, debe ser algo positivo. Recordemos, bueno, es que hay tantos temas como por tocar, pero recordemos que durante la presidencia de Obama se creó el sistema de salud Obamacare, o la política de salud Obamacare, que fue la que más propició el aborto en los Estados Unidos. Y cuando llegó Donald Trump, estaba revirtiendo esta política porque decía, no es justo, no es correcto que con los impuestos de las personas en Estados Unidos se estén pagando abortos, porque los abortos ya se estaban dando en algunos estados como si fuera, bueno, se estaban dando de manera gratuita y como si estuvieran resolviendo una enfermedad. No entendí muy bien cuál era el punto que me estabas pidiendo que hablara sobre Donald Trump, pero... No, ya lo expresaste, me parece interesante que Trump estaba defendiendo justamente la vida y por eso era una piedra en el zapato para los que querían impulsar la agenda global. Muy bien. Lo otro que podemos decir es que en Europa, por ejemplo, hay un país que es Hungría. En Hungría eligieron a un presidente cristiano que es el señor Víctor Orbán, quien podríamos catalogarlo como un gran patriota. Él mostró su actitud antiglobalista y empezó a sostener una batalla prácticamente directa contra el señor George Soros, que es uno de los impulsores magnates de esta agenda, de tal manera que Orbán no ha querido dejar que esta agenda se intrometa en Hungría. Vemos el perfil de Orbán, es un protestante evangélico, y entonces está resistiendo, digamos, que entre la agenda. Hay otro caso en Latinoamérica, que es el caso de Vizcarra en el Perú. Él también quería oponerse a esta agenda, pero fue declarado vacante por el legislativo peruano. Y digamos que, pues, todos estos personajes que han tratado de aguantar en contra de la Agenda 2030, finalmente terminan siendo removidos o por el Congreso de los países o por algunos otros líderes. De tal manera que, digamos que estuvo 4 días ese presidente en uso de sus funciones. De tal manera que el caso de, por ejemplo, vemos el caso de Piñera en Chile. Piñera era un presidente que no prácticamente era un tipo que era ajeno a cualquier tipo de estas agendas y no había querido enfrentarse a todo esto. Pero como se le armó un problema y revuelta en el país, como fue el caso de haber subido unos centavos la tarifa del pasaje del metro, eso generó un movimiento insurreccional de la izquierda que prácticamente le bloqueó el país. Parecido al caso de Colombia con el presidente Duque, quien por haber erradicado la reforma tributaria, pues prácticamente se le vinieron todos los días de marchas y protestas. Lo mismo ha sucedido en Ecuador. Entonces vemos que hay como un movimiento desestabilizador que es muy amigo de esta agenda globalista. Carlos Enrique, yo creo que tú tienes una percepción de esto muy clara. Me parece muy interesante los puntos que están resaltando. Me parece muy importante
también la didáctica con la que están tratando de llevar un asunto tan complejo y tan profundo. Podríamos decir dos puntos. Primero, como lo dijo muy bien Sandra, pues hay unos consensos mundiales sobre en qué dirección llevar el mundo. En principio, uno diría, no tiene nada de malo, ¿cierto? Los desarrollos, los objetivos del 2030. Lo que pasa es que el punto y la discusión es cómo llegar allá o bajo procedimientos logramos el consenso, ¿no? Por ejemplo, uno de los consensos para el 2030 tiene que ver con la igualdad de género. ¿Quién está en contra de que haya igualdad real entre el hombre y la mujer? Pues absolutamente nadie. Creo que, salvo en algunos países árabes radicales, donde interpretan el Islam de una manera muy radical, o en África, donde todavía hay un índice de no reconocimiento de derechos humanos a favor de la mujer o de los niños, que uno discutiría. El resto creo que sería un objetivo de todos los gobiernos. Solo por poner un ejemplo, es que, como dice el dicho, el diablo está en los detalles. No es que estemos en contra de eso, sino que, por ejemplo, ¿cómo partimos de entender y definir el género? Ahí es donde está el detalle, como diría Cantinflas el sabio, porque género, pues son los dos géneros, ¿no? Hombre y mujer, hembra, macho, eso es obvio, y eso no lo dice la Biblia, no lo dice la naturaleza. Pero cuando ya partimos de una atenuación de género o una redefinición de género, y lo asociamos con una elección o con un número no binario de géneros, pues estamos predicando uno de los principios que es la ideología de género, es decir, que se deconstruye el modelo biológico natural y se construye un modelo nuevo que es ideológico, político, no objetivo y algo. Entonces, por poner un solo ejemplo, pero que quisiera ahondar un poquito en cuáles son esas metodologías donde están los detalles que pueden generar cierto, digamos, incomodidad o exacerbación de las diferencias al interior de una sociedad. Uno es, por ejemplo, lo decíamos, la ideología de género y el empoderamiento de una agenda LGBTI. eh, es decir, nadie está en contra de ninguna minoría. Entonces, nadie está en contra de ninguna minoría, que las minorías existan, manifiesten digamos, voluntades y propuestas dentro de una democracia, se les garantice a esas minorías existir, pero, pero se les proteja como cualquier otra minoría. Pero no, hay como una especie digamos, de predicación de unos superiores contra mayoritarios, es decir, que la minoría puede imponer ideologías sobre mayorías en determinados temas y de consensos y con los cuales las mayorías se sienten tranquilos, como es el caso de familia. Tenemos, por ejemplo, por poner otros ejemplos, el tema, ya lo dijo Gladys, de control poblacional. Esto no es algo que estemos especulando, esto es algo que viene desde la ONU desde 1992, una preocupación por ejemplo, la crisis alimentaria que se puede avecinar sobre la sobrepoblación mundial. Realmente aquí hay una diferencia de fondo porque uno dice quién va a estar en contra de que haya de evitar la sobrepoblación, quién va a estar en contra de que la pobreza se incremente en determinados sitios, de que los recursos naturales puedan verse siendo insuficientes para los humanos, nadie. El punto es que, según otras estimaciones, la cantidad de entre 6.500 millones de habitantes, que puede haber un poco más, no es que no se constituye sobrepoblación, hay recursos suficientes. Lo que pasa es que esos recursos no se están explotando de la manera correcta, pero el mundo daría para mucho más. Entonces, el practicar, por ejemplo, los métodos abortivos, practicar, por ejemplo, los métodos de planificación para evitar la población, tal vez para muchos no es la manera más acertada. Y concluyo ahí porque son muchos puntos, pero la redefinición de valores de familia, entonces se está poniendo otra vez en redefinición cuál es el modelo de familia. Eh, la libertad de expresión está sufriendo creo que está sufriendo uno de sus ataques más grandes que ha tenido en Occidente desde la Ilustración, cuando empezó a definirse el liberalismo en el sentido de que el derecho a la libertad de expresión y la autodeterminación del ser humano es un derecho fundamental humano que desde la Revolución Francesa
se reivindicó contra la monarquía. Hoy en día vemos que en los códigos penales se está estableciendo crimen de opinión. Por ejemplo, si usted le dice a su hijo que la naturaleza es que solo hay dos géneros que son binarios, hombre-mujer, que cualquier cosa que usted cree, atenuando esa realidad biológica y científica, es un discurso ideológico, un discurso político y artificial, que estas elecciones de, por ejemplo, de personas que están en situación de identificarse con un género distinto simplemente son situaciones o fantasías personales que muy respetables son, pero no podemos compartirlas, ni no estamos obligados a compartirlas, ni mucho menos a financiarla con los recursos de los impuestos. Ya lo está poniendo en un escenario, digámoslo, de racismo o los crímenes contra la libertad de opinión y concepción de las personas, entre otras cosas, para hablar de algunos puntos que se atenúan y que pueden llegar a ser conflictivos para el mundo con estos objetivos y estos consensos mundiales. Sí, otro elemento fundamental es que se está manipulando la noticia. Los órganos de difusión no están siendo absolutamente objetivos. En el manejo de las noticias se ve una concentración del poder económico en los medios de comunicación. Hay un movimiento que se llama el capitalismo inclusivo. Ese grupo de capitalismo inclusivo está metido el Papa Francisco. Es memorable una foto del año pasado en donde aparece el Papa Francisco con la señora Rothschild y con los líderes de izquierda y de derecha. Sale la encíclica Fratelli Tutti, que realmente si uno la lee es una hoja de ruta al globalismo, específicamente de la agenda globalista con cierto contenido comunista. Se habla de adaptar al capitalismo y, por ejemplo, el 21 de enero hubo una reunión en donde él participó para hablar de este nuevo reseteo. Y digamos que hay una unión de dos sistemas, el capitalismo y el comunismo, dando como resultado una especie de socialismo que tiene unos elementos que son los que están predicando. Por ejemplo, para el 2030 se supone que no tendremos ninguna posesión y seremos felices. Ese adagio que ya se está predicando, que no tendremos nada material, pero seremos felices. Esto está dentro del lineamiento que formula el Papa dentro de ese documento donde dice que la propiedad privada va a dejar de ser un derecho absoluto. Y esto también lo habla en la encíclica, diciendo que hay que reformular la propiedad privada. Y yo no sé, Carlos, si tú te acuerdas, hace 2 semanas hubo un proyecto de ley que está tratando de fusionar dos elementos, el derecho civil y otra rama del derecho que le puede permitir a un acreedor ir más allá de los derechos que tiene hoy de rematar un bien que ha sido dado en garantía. Entonces, ya empiezan a darse otros lineamientos, como hay que, por ejemplo, hay que dejar de comer carne para estar mejor en salud y mejorar el medio ambiente. Para el 2030 se habla de que nos encontraremos con extraterrestres. Digamos, esto es otra cosa bien interesante allí. Cristianamente hablando, sabemos que todo eso que tiene que ver con extraterrestres, espiritualmente hablando, son ángeles caídos o demonios. Y realmente aquí también
tiene que ver esto con estos fenómenos de los ovnis y de todo esto que se está ilustrando en las películas. Otra parte es que se ve la concentración de la Agenda 2030 en manos de pocos. Entonces vemos el caso de las series de televisión, lo que son películas para adultos, películas de dibujos animados, documentales de los animales, está siendo producida solo por 7 multinacionales. Es decir, hay una concentración de lo que se denomina el mundo del entretenimiento en pocas manos, y la verdad es que cada vez se ve que hay más concentración. ¿Esto en qué va a incidir? Pues naturalmente va a incidir en que los contenidos, tanto de música como de entretenimiento, van a ser dirigidos por pocas firmas. Digamos que sobre las libertades, esta nueva agenda nos permite ver, por ejemplo, cómo las grandes redes sociales y todas las compañías que tienen que ver con ella manda circulares para, por ejemplo, un programa que hablaba del fraude de las elecciones de los Estados Unidos. Entonces parece ser que cancelaron el programa por las redes sociales y seguía hablando del fraude. Entonces, digamos que hay una serie de cambios como estos que estamos esbozando que hay que tener por lo menos conocimiento para que en el ámbito en donde nosotros estemos, ¿cuál sería el consejo? La visita en el ámbito que estemos, en trabajo, estudio, en fin, en el ámbito donde estemos. Pues a mí me parece algo importantísimo es enterarnos hiladamente de lo que está sucediendo, porque todo tiende a cambiar el pensamiento humano, a debilitar los anteriores valores. Por ejemplo, siempre consideré a Estados Unidos como la plataforma del mundo, pues, donde lo que ellos hacían era visible y la moral de ellos, su comienzo protestante, fueron como un tablero. Pero llegar a ver que las elecciones fueron algo tan confuso que nunca se aclaró el asunto, algo tan grave y pasó. Y los medios de comunicación siguen cambiando las noticias, no le dieron importancia y pasó. Hablabas ahora de unos líderes, presidentes de países de Sudamérica, como Chile, como otros, que los han ido como callando también y pasó. Hablaron alguna vez de que podría presentarse una pandemia y esa pandemia tan estructurada que debilita el mundo en el sentido de causar miedo y después de causar el miedo, entonces viene la pobreza, vienen los préstamos, los endeudamientos y las personas que deben son siervas de los que le han prestado, vienen agendas que se imponen a cambio de dinero. Entonces todo ha sido algo muy pensado, pero que lo van votando de a poquitos, donde el ciudadano común simplemente, ay, ahora tal cosa, poco a poco van metiendo sus agendas, de tal manera que lo que tú dices, ahora son 7 los productores de cine y ellos están capturando información que quieren que la gente llene de esto su mente y vayan cambiando conciencias. El lenguaje es una forma de cambiar conciencias. Cuando anteriormente decían que la palabra género no significaba mucho, pero ideología de género significa demasiado. Las palabras inclusive han cambiado mucho el sentido de las palabras y las se han identificado con un propósito. Entonces es muy claro que nos están conduciendo hacia un punto. Ahora, ¿cuál es la pregunta tuya? ¿Qué importa todo esto a nivel personal y de un cristiano? Yo siempre recordaré a Howell Reese, un hombre que vivió por allá por 1906, más o menos por esa época, y él, un hombre minero, ignorante, que reunió a mucha gente en su tiempo cuando se presentaban las primeras guerras mundiales y todo esto. ¿Él qué hizo? Él oía las noticias y con base a esas noticias empezó a orar. Y llegó a crear un grupo tan grande que pidieron vacaciones los demás y empezaban a orar. Era noticia que llega, oración que se hacía. Y empezaron ellos
Ahora, de tal manera que muchos consideraron que parte del derrocamiento de Hitler se debió a estas presiones también espirituales. Ahora, nosotros sabemos que hay una agenda, sí la hay, y que hay una agenda mayor que la de Dios para este tiempo. Sabemos que estamos en los últimos tiempos y la agenda nuestra es espiritual y para otros fines. Nosotros no vamos a combatir ciertos puntos que ellos combaten ahora, más vamos a combatir los puntos que Dios tiene para la humanidad y qué es lo que Dios está llamando a la gente. Hay una remoción, dice que todos los cimientos que pueden ser removidos van a ser removidos y a todos se nos va a mover un poquito el piso abajo de los pies. Dios habla de distintos tipos de personas, unas que dice Dios que como a Noé fueron salvados de las aguas, otros que están dentro del juicio y Dios está como haciendo una invitación, vengan, vengan, vengan a Él. Y está buscando una iglesia pura, limpia, que en esta hora tenga una voz fuerte, que pueda atraer a la mayor cantidad de gente que va a escuchar el mensaje y mire la agenda de Dios, porque es un tiempo de guerra cual nunca la ha habido. Hay un tiempo en que ellos están proponiendo su agenda y le están diciendo de a pasitos, de a palabritas, de ahora es esto, ahora es lo otro, hasta el día que nos tienen totalmente abrochados y va a llegar. Lo que decía Sandrita, son unos planes que tienen de aquí al 2030 muy, muy elaborados, muy, muy esquematizados y los están introduciendo en el inconsciente de la gente. Pero también Dios tiene su propia agenda de este último tiempo. Entonces, ¿cuál es la labor? Conocer la verdad nos hace libres y es bueno saber qué terreno pisamos y que no nos tome por sorpresa todo lo que están haciendo, sino que tengamos una conciencia de evaluar dónde estamos ubicados, qué está pasando, para no creer a engaño. Pero también tenemos que estarnos preparando por el otro lado, que se va a hacer un tema más adelante, que es demasiado apasionante y que es definitivo para este asunto. Ahora, hay una pregunta, Carlos Enrique, para ti. En esto hay dos países que no figuran dentro de este alineamiento. Uno es China y el otro Rusia. En el caso de China, pues las razones son obvias. China es la primera potencia de maquila en el mundo. Entonces, a China no le interesa que le definan sus roles, que le vengan a decir que pare su industria porque es uno de los mayores contaminantes del mundo. Pero hay otro país que nos llama la atención que no está, que es el misterioso caso de Rusia. Vladimir Putin es una persona que ha venido siendo reelegida y Putin tendría una política que a veces pareciera patriótica, sin ser una dictadura tampoco, porque a ratos suena como dictador, pero tampoco es una democracia. ¿Cómo definirías tú el caso, por ejemplo, de Rusia? Sí, es muy difícil. Yo creo que Sandra tiene más elementos en su perfil profesional para entender la realidad de Rusia. Lo que uno ve de Rusia, eh, primero empiezo con China. Yo creo que ese fenómeno de China tiene que ver con dos características. Primera, que China tiene dentro de su capitalismo de mercado, porque a pesar de que políticamente China es un régimen socialista comunista, pero económicamente es el capitalismo más grande que existe en el mundo, pues China está satisfecha porque el crecimiento del Producto Interno Bruto de China en los últimos 13 años ha estado entre el 7 y a veces cercano al 10%. Es un crecimiento maravilloso para cualquier país. Un país que crece 30 años a ese ritmo es la próxima potencia mundial. Y si le sumamos que tiene más de 1.200 millones de habitantes, pues tiene un poder, mejor dicho, en el planeta prácticamente 1 de cada 5 habitantes es chino. Y fíjense el tamaño de la economía. Por un lado, y tiene las empresas más importantes del mundo, aunque Trump redefinió el acuerdo comercial con China, nivelando o balanceando los intereses de Estados Unidos, pero el gobierno de Trump, desafortunadamente, pues para los intereses norteamericanos no se logró reelegir. Pero China también tiene, como lo decía, un socialismo de Estado, un modelo doctrinario socialista que de hecho estaba mirando en noticias recientes, está redefiniendo las libertades que le está dando a los empresarios chinos y extranjeros para empezar a generar unos mayores márgenes de contribución de impuestos y
y eso, y porque la economía de todas maneras es una economía dirigida, entonces ellos no se alinean, ellos tienen su propio proyecto. En el caso de Rusia, lo que uno ha visto es que Putin es un gobernante que más allá de que no hay una transparencia en Rusia para que la comunidad internacional entre a verificar, por ejemplo, cumplimiento de derechos humanos y otros temas, sí se ha visto que Putin claramente es un mandatario pro familia y pro vida. Sobre todo pro familia, eso ha sido muy claro. Él ha dicho que mientras esté gobernando, y entendamos que Putin no solamente es un presidente, sino Putin prácticamente es una tendencia de gobierno mayoritaria en Rusia, una escuela de gobierno que empezó desde que él llegó al poder en el año 2000 y con varios periodos de gobierno intermitente, porque en algún momento lo ha reemplazado otro gobernante, pero el proyecto se ha mantenido y posiblemente cuando él se vaya de la presidencia se va a mantener el proyecto de Vladimir Putin. Ha sido que mientras esté y sus ideas no va a tener cabida la ideología de género, no va a tener cabida el matrimonio entre personas del mismo sexo, que es complejo definirlo como matrimonio. Sí es una unión homosexual y la ha existido a través de la historia, pero como matrimonio, como institución matrimonial, violaría la propia definición de matrimonio. Eso es como lo que se ve en las noticias de estos dos países. Sandrita, China es una dictadura, Putin es una democracia. ¿Estarías de acuerdo con esa afirmación? Bueno, el caso de China es muy interesante porque combina dos sistemas. Combina el capitalismo, o sea, combina una economía 100% capitalista, casi que capitalismo salvaje, con un sistema de gobierno socialista. Entonces, el mismo Partido Comunista Chino se ve a sí mismo como, o ve a China como un país socialista con características chinas. Eso es algo muy importante, como ellos se definen a sí mismos. Socialismo con características chinas o capitalismo con características chinas. No es un capitalismo igual al que ha tenido Estados Unidos o un socialismo igual al que ha tenido una Unión Soviética en su momento o al que tiene una Cuba. Entonces, China como que rescata, entre comillas, lo mejor de ambos sistemas, lo mejor del capitalismo porque ha puesto a la economía a funcionar de una manera, digamos que maravillosa. O sea, realmente en muy pocas décadas China, el Partido Comunista Chino logró levantar a una sociedad que estaba devastada por invasiones extranjeras y también por el propio comunismo que hubo al principio, que después de la revolución cultural dejó millones de muertos y un país, digamos que ahogado en el hambre y en la escasez. Con todas estas reformas económicas en China, pues vemos hoy en día lo que es realmente China cuando uno visita Beijing, que es la capital. Todos los automóviles son BMW, Mercedes, cosa que uno no ve en países como los nuestros. Este modelo en China ha servido muchísimo porque, por un lado, han brindado a la población esa capacidad de adquirir dinero, de trabajar, de adquirir posesiones. Esa ha sido una de las metas del Partido Comunista Chino. Darle a la población una mejor calidad de vida. Sin embargo, la economía y todas las políticas siguen estando al control absoluto del Partido Comunista Chino. No, digamos que no se cae la hoja de un árbol en China si no es por el Partido Comunista Chino. Obviamente nosotros como creyentes sabemos que pues eso solo aplica para el Señor, ¿cierto? Cuando en la Biblia dice que no se cae la hoja de un árbol si no es por la voluntad del Señor, sabemos que aplica solo a eso, pero digamos desde la perspectiva humana china, ellos no permiten que pase absolutamente nada si no está bajo su control y bajo su soberanía. Este modelo ha servido mucho porque mantiene el status quo, a pesar de que tiene una población grandísima. Siempre que hay una sublevación, algún índice como de
estar en contra del Partido Comunista Chino, inmediatamente se apagan esas voces porque se necesita mantener el statu quo en China. Este modelo que es único en el mundo, que es la mezcla o la combinación de socialismo con capitalismo, es en este momento muy llamativa para el globalismo. Porque dentro de esa corriente globalista, pues ese mundo globalista al que nos quieren llevar, es muy importante el capitalismo, el materialismo, ¿sí? Pero bajo un statu quo, bajo un control de un gobierno central, como lo ha sido en China, donde no se permite ni siquiera dudar del Partido Comunista Chino. Cuando uno se pone a ver también los últimos eventos importantes en la arena internacional, vemos que China sí está queriendo ya ser más protagonista, no solamente en la parte comercial y económica, sino también en la parte política, en la parte social. El Partido Comunista Chino, en este momento dirigido por Xi Jinping, que es mucho más autoritario que el anterior presidente, que era Hu Jintao, se ha pronunciado desde el 2017 con mucha más claridad, mostrando que China quiere ser un modelo a seguir para el resto de países. Nosotros sabemos que la mayor fortaleza de Estados Unidos, bueno, Estados Unidos tiene todos los poderes, poder militar, tiene poder económico, poder comercial, etcétera, pero ¿por qué en el resto del mundo hay esa fascinación con Estados Unidos? Porque a través de películas, a través de literatura, a través de la música, Estados Unidos ha impregnado, a través de las cadenas de comidas rápidas, etcétera, ha mostrado un estilo de vida que el resto de la humanidad quiere imitar, ¿cierto? Entonces Estados Unidos ha exportado esos principios democráticos, de libertad, etcétera, y China sabe muy bien que la parte cultural es fundamental. La Unión Soviética generaba mucho temor en el resto del globo cuando estaba en vigencia pues la cortina de humo, la Guerra Fría. El resto de países quería pertenecer al lado occidental como bajo la figura de Estados Unidos, porque era un país libre, de ideas libres, de consumo, de colores, mientras que la Unión Soviética representaba como la opresión, los colores tristes, grises, y todo lo que iba en contra de la libertad. Y la República Popular China sabe muy bien que debe difundir principios llamativos para el resto de la humanidad. Ellos no van a decir, o sea, Xi Jinping no va a decir, en mi país no hay libertad para los cristianos. Él no puede exportar eso, pero eso pasa en China. Para nosotros, por ejemplo, y para las personas que nos están viendo, que somos creyentes, hay una realidad que se está viviendo en China y en otros países asiáticos terrible para hermanos nuestros. Aparentemente se ha dado más libertad a la creación de iglesias en China, pero solo cuando están bajo el dominio o bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino. Entonces, por ejemplo, se habla de cristianismo con características chinas. Imagínense eso. O sea, llegar al cristianismo con características chinas, que implica que dentro de la iglesia cristiana se debe dar honor y poner en primer lugar al Partido Comunista Chino. Entonces, esas son las iglesias oficiales que existen, que están abiertas, y eso es lo que muestran al exterior. Pero en realidad hay una iglesia clandestina en China que no rinde esa adoración, esa veneración al Partido Comunista Chino, sino directamente a Dios. Ese tipo de información no la pueden exportar al mundo porque si no perdería mucho apoyo. En este momento, bueno, y ya termino con esto, desde el 2017, Xi Jinping tomó una postura muy distinta a lo que venía haciendo en el pasado y apareció en
World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, donde antes China no aparecía. Se pronunció y habló de que iba a ser un actor importante y que iba a contribuir al globalismo. Eso es muy importante a tener en cuenta. Y para finalizar con el tema de Rusia, Enrique tiene súper acertado pues lo que comentaba Enrique. Putin sabe que para mantener el statu quo, la familia es la principal institución. Entonces, por eso él protege la familia. Yo, o sea, no me consta que Putin sea un santo como de la devoción, que sea genuino, no lo sé. Pero él sí sabe que, que para que la sociedad rusa se mantenga y haya un statu quo, se debe proteger a la familia. Muy bien. La visita, uno de los parámetros de esta agenda 2030 es quitar la enseñanza de la historia en la educación de los niños. Frente a esta agenda, ¿qué percepción tiene? ¿Qué pasará con los niños? O sea, ¿cuál será el impacto que tengan los niños frente a esta agenda? Que va a ser muy fácil implantarles en sus mentes toda la ideología que ellos quieran, porque van a olvidar que alguna vez hubo una enseñanza que propugnaba por los valores morales y éticos y por una Biblia que algún día nos enseñó a nosotros el pensamiento de Dios. Si quitan la historia, ellos pueden crear ese mundo nuevo que quieren. De hecho, están influyendo muchísimo. Por ejemplo, en estos países donde desde chicos les dicen aquí no vamos a hacer ninguna discriminación, entonces van los dos papás varones por el niño y los demás niños, lo oigo de mi nieta, empiezan a comentar, ay, tan lindo, ella tiene dos mamás y son tan lindas las dos. Están cambiando todo el orden desde chiquitos y ellos no tienen si no tienen una dirección en su casa, donde todavía les hablen los valores cristianos y los valores morales que antiguamente se conocieron, entonces ellos lo van a aceptar como perfecto y fuera de eso hay que respetar, todo lo han cobijado con toda la demás terminología para reforzar esas ideas. Entonces los niños van a ser un producto de lo que ellos ya quieren formar en el futuro, tristemente. Y finalmente veo, porque se nos acabó el tiempo, que otro de los elementos de la Agenda 2030 es que los países están avanzando en la ley de la eutanasia. Por eutanasia, podemos definirla como el aceleramiento de la muerte, que la persona pueda tomar su decisión cuando tiene una enfermedad terminal. Y entonces, tanto en Europa como en América, se está generalizando la ampliación de esta ley. Incluso hay elementos de la eutanasia donde están los proyectos de ley encausados a que enfermedades adicionales se incluyan dentro de las que puedan ser objeto de la eutanasia. Enfermedades como la hipertensión, la diabetes. Carlos Enrique, ¿qué percepción tienes de eso? Bueno, de todo lo que han discutido, hay muchos puntos que quedan, pues, a ver, hay un punto es que ahorita Enrique, me voy a cambiar a Carlos Enrique la próxima vez el nombre, decía hace un momento sobre la parte económica, es que son tantos temas, pero hay una parte, a ver, para identificar, hay una parte biológica propiamente que abarca la redefinición del propio género y de la familia y el feminismo. Dentro de eso, el derecho humano, entre comillas, al aborto. Hay una parte que tiene que ver con el modelo de democracia que se está también redefiniendo, reconceptualizando, y también dentro de la democracia de derechos humanos. Pero la parte económica sería un tercer eslabón que yo veo dentro de del nuevo orden mundial, digámoslo así, también es otra manera de llamarlo, esta nueva tendencia globalista. Y aquí en la parte económica se está redefiniendo
así como en el modelo, digamos, de familia, la propia familia, el propio género, en los derechos humanos y en la democracia, el propio sentido de la democracia, ya vemos que las democracias son contramayoritarias, es una palabra que en el siglo XIX y XX era un insulto al sentido de democracia, porque la democracia es el gobierno de las mayorías con garantía de las minorías. Las minorías no deben ser aplastadas, pero las que gobiernan son las mayorías. Aquí se ve, por ejemplo, que de hecho, la ideología de género es una ideología minoritaria. Si hacemos un plebiscito, un referendo, si quieren aprobar el aborto, que se vuelva un derecho constitucional, el 80% de la sociedad colombiana y en muchos otros países de América Latina dirían no queremos, pero hay que de todas maneras establecerlo a nivel jurídico y a nivel constitucional porque sí, porque ajá, ¿sí? Algo así pasa con la parte económica. En la economía nosotros tenemos que entender que el capitalismo, después de que terminó, después de que cayó la Unión Soviética en 1991, eh, pues el capitalismo fue el que triunfó con todos sus errores, defectos y faltantes, demostró ser el modelo económico que propende por la iniciativa privada, por la generación de riqueza en una sociedad y por la superación de la pobreza. Eh, con la intervención del Estado mínima para reasignar los recursos, porque la economía presenta sus fallos que hay que corregir, el modelo capitalista, pero es el mejor modelo con todo y es mucho mejor que el modelo socialista o comunista. Se está replanteando un nuevo capitalismo eh, y todo eso, no crean que las protestas de Chile, las protestas en Colombia son inocentes en ese sentido. O sea, se está atacando al modelo mismo capitalista que es el que consagra libertades económicas. Ningún otro sistema propende por la iniciativa privada, por las libertades económicas, que es una expresión de la libertad del ser humano en el modelo liberal, y también por la libertad de empresa y el incentivo al esfuerzo personal para generar riqueza dentro de una sociedad. Se está revalorando hoy, por ejemplo, instituciones como la renta básica universal, se están poniendo en discusión. ¿Qué es la renta básica? Que todas las personas, empleadas o desempleadas, sin importar su estrato social, reciban una asignación del Estado mensual. Imagínense, que sea más o menos un 80% de lo que alcanza para el consumo básico de bienes y servicios de una persona a cambio de no hacer nada. O sea, tenga empleo o no tenga empleo, no importa. Todo el mundo tendría derecho a una renta básica universal. ¿Eso con qué se paga? Eso se paga cargo al erario. Entonces, el Estado tiene que recaudar más impuestos, quiere decir, quitarle a los productivos para darle a los improductivos, o tiene que hacer más emisión, como lo decía Petro, que hay un comentarista, hay varios comentarios que cita a Petro. Petro, dentro de su doctrina económica, dice, hay que utilizar un mecanismo de excepción que consagra la Constitución del 91 para una situación todavía más grave que la pandemia, que todavía no ocurre nunca, y es que el Ejecutivo, que el Banco de la República le abra un cupo de crédito al Ejecutivo para que con base en emisión monetaria básica, o sea, imprimir más papeles, haya más cantidad de recursos para distribuir. ¿Eso qué genera? Eso genera una inflación terrible. O endeudémonos. ¿Y qué genera eso? Hipotecar las generaciones futuras. Estamos decidiendo por las generaciones futuras porque hay un solo pensamiento que no se va a discutir. ¿Sí? Y ellos no tendrán derecho a discutirlo. O tercero, lo que decía, más impuestos para financiar la renta básica y quitémosle a todos los que sean productivos para darle a los que son improductivos. Esa es la manera más, digamos, eficaz de matar una economía. Y no en vano les digo, estas protestas en Chile, el país más exitoso de América Latina en materia de superación de pobreza y en superación de desigualdad y de menor corrupción. Y están queriendo implantar, hay una nueva constitución que quiere asemejar muchos modelos al modelo de producción venezolano, el más fracasado de todos. Pero lo que está pasando en Colombia logramos un consenso en la Constitución del 91, que es una libertad económica, pero con intervención del Estado para corregir los desequilibrios y las situaciones inequitativas. Queremos ir más lejos, queremos abrirlo más hacia un modelo socialista. Creo que no sé, es una discusión que tenemos que dar ahora, porque si estamos callados, nos van a hipotecar el modelo de libertad de mercado, y eso sí es gravísimo.
Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Los invitamos a continuar con estos programas de geopolítica que estamos transmitiendo los días lunes y miércoles. Entonces, les damos gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Sandrita. Gracias, Gladys. Y Sandrita va a decir algo. A ver. Sí. Creo que antes de terminar, sí me tomo unos minuticos más y muy alineado con lo que estaba comentando ahorita aquí Carlos Enrique, estas marchas que ha habido específicamente en América Latina, aunque se están dando también en Europa, se dieron. No hablo ahorita como las relacionadas con la pandemia como tal, sino otro tipo de marchas que hubo hace unos meses. No fueron espontáneas, efectivamente, como comentaba Carlos Enrique. Una de las preguntas que tú hiciste, Enrique, al principio, es cuáles son los mecanismos para implementar la Agenda 2030. Hay un punto muy importante que no tocamos hoy, que es el financiamiento. No, esto no ocurre espontáneamente, que desde los colegios se empiecen a adquirir, se empiecen a aprender nuevos conceptos, se empieza a cambiar la percepción de la realidad, se empieza a cambiar la historia. Realmente la Agenda 2030 mueve muchísimo dinero. La ONU, junto con otros aliados, otras organizaciones, actores, mueven muchísimo dinero. Nosotros, por ejemplo, en Colombia podemos ver cientos de programas, proyectos sociales financiados por la ONU y por aliados que definitivamente están contribuyendo a ese cambio en nuestra percepción de la realidad. Les voy a mencionar simplemente un ejemplo. Hay una organización que es dirigida por George Soros en Estados Unidos que se llama Open Society Foundations. Esta fundación nació en 1993 y significa en español Sociedad de Puertas Abiertas, es decir, que su propio nombre habla de una sociedad global, sin puertas, perdón, sí, sin fronteras, sin una sociedad de puertas abiertas. Esta fundación, cuando nosotros ingresamos a la página oficial, tiene unos pilares a los que nosotros debemos ponerle mucha atención. Por un lado, formalización de las drogas. Está clarísimo ahí, ellos quieren legalizar el negocio de las drogas. Por otro lado, quieren empoderar a la mujer. Por otro lado, quieren que se instituya o se fortalezca la igualdad de género y que haya la libertad para la mujer de abortar y demás. Y también que haya un movimiento migratorio como sin ningún límite. Cuando nosotros vemos en Colombia la Fundación Open Society Foundations, podemos ver que está permeando todos los espectros de la sociedad colombiana. Vemos corporaciones, fundaciones, ONGs, vemos universidades que han recibido millones y millones de dólares para promocionar a Open Society Foundations. Vemos, por ejemplo, fundaciones en Cúcuta y en Bucaramanga que reciben hasta 100 millones de dólares para comprar jeringas para drogadictos. O sea, ahí no se está combatiendo la drogadicción, se está auspiciando, se está prolongando esta dependencia de personas a las drogas. Y uno de los puntos más importantes donde Open Society Foundations invierte en Colombia hace muchos años, la justicia. ¿Y qué es lo más corrupto que vemos en este momento en Colombia? La rama judicial. Pues resulta que hay muchos lobbies de abogados, muchos centros de pensamiento también que tienen que ver con la justicia que reciben la mayor cantidad de dinero de Open Society Foundations. Y también medios de comunicación que seguramente nosotros los creyentes en algún momento hemos escuchado y hemos creído como ciegamente porque creemos que un medio de comunicación no va a estar difundiendo mentiras y resulta que tienen el auspicio de Open Society Foundations. Algunos de estos medios, se los voy a comentar, son El Espectador, con el programa que se llama La Puya, recibe mucho dinero, es patrocinado, financiado por Open Society Foundations. Está también La Silla Vacía, Las Dos Orillas, y ustedes mismos, los oyentes, también para que se creen ese criterio propio y puedan investigar por su propia cuenta, pueden ingresar a la página de Sociedad de Puertas Abiertas en Colombia y mirar
qué organizaciones, qué fundaciones han recibido plata de esta organización. Y también para nosotros como cristianos, y ya termino con esto, es muy importante que le pidamos al Señor en este tiempo discernimiento. Cuando escuchamos en noticias, cuando invitan a una fundación a dar su opinión, que eso influye en nuestra percepción de la realidad, ¿qué está promoviendo esa fundación? ¿O qué promueve una corporación? ¿Qué promueve una universidad? ¿Qué promueve una celebridad o un influencer? Tenemos que ver también cuáles son los principios de esa persona y nosotros, también como cristianos, pararnos firmes en cuáles son los principios que nosotros vamos a defender. Muy bien. Este es un tema apasionante, por eso uno pudiera estar todo el día hablando de esto y no hemos tocado el 100% de las aristas. En todo caso, pues los invitamos a los próximos programas y muchas gracias por todo, la sintonía, la audiencia y por poder salir al aire. Dios los bendiga y gracias.